Dios Padre que siempre nos amas, te damos gracias. Gracias por darnos esta oportunidad para reunirnos enfrente de tu palabra. Hoy aprenderemos sobre la Santa Cena que tú nos mandaste a hacer. Por medio de esta ceremonia, queremos conmemorar la muerte de Jesús. Y también sabemos que hay muchas lecciones que nos diste por medio de esta ceremonia de la Santa Cena. Y por medio de estas lecciones queremos aprender sobre cómo vivir nuestras vidas cristianas. Hay muchos espíritus nuevos que están llegando hacia tu palabra. Ayúdalos para que también puedan ser salvos. Tu evangelio se está predicando mundialmente. Dale sabiduría y poder a todos los misioneros y a los hermanos y hermanas que están trabajando fuertemente para predicar tu evangelio. Y también sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Ayúdanos para que estemos despiertos. También hay algunos hermanos que no pudieron participar hoy. Por favor, cuida sus vidas. Y permite sus situaciones para que puedan atender la próxima semana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 22. San Lucas Esto fue el día antes de que Jesús fuera crucificado. O sea, el siguiente día se iba a morir. Y todo esto ocurrió antes de el día de su muerte. Leamos desde versículos 7 hasta 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús murió durante el día de la Pascua. Y para preparar la Pascua ellos estaban buscando un aposento. Aquí dice un gran aposento alto. Y esto ocurrió en la casa de Marco. Exactamente podríamos decir que fue la casa de los padres de Marco. Y esto era la casa de los padres de Marco. Era un aposento grande. Era un aposento, pero muy grande. Dice que hasta entraban
máximo 120 personas. En sus casas también pueden entrar 120 personas, ¿no? ¿No entran? Esto quiere decir que la familia de Marco era muy rico. Y sabemos que no es fácil para que los ricos entren al cielo. Pero ellos buscaban desesperadamente a Dios y hasta abrió sus casas para que Jesús pueda tener comunión. Por eso el aposento de Marco es muy famoso. En las iglesias primitivas también tenían reuniones en esta casa. Y en la casa de Marco comenzó la iglesia. Por medio de estas familias que sacrifican sus vidas y todo lo que tienen, comienza el Evangelio. Yo también hice mis trabajos de misionero en Ecuador por 5 años y estuve en una ciudad llamada Guayaquil y Esmeraldas y Quito. También había visitado a Santa Lucía y una ciudad llamada Cayambe. Y cada vez que visitaba a estas ciudades, siempre había familias que abrían sus casas, tal como los padres de Marco. Y estos hermanos y hermanas abrían sus casas para que puedan invitar a más espíritus hacia al Evangelio. ¿Conocen a John Wesley? Dice que él fue salvo cuando estaba escuchando el Evangelio en una comunión muy pequeña. El comienzo de muchas iglesias siempre comienza desde lo más pequeño. Y para esto había muchas familias que se sacrificaron. Los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, ¿dónde debemos hacer la Pascua? Y Jesús le dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y que ese hombre les guiará a dónde hacer la Pascua. Y aquí dice que los padres de Marco ya tenía todo preparado. Ya sabía que Jesús vendría a sus casas y lo tenía todo preparado en el aposento. Dios siempre usa a los que están preparados. Porque esos que están preparados saben que es muy glorioso estar preparados y servir a Dios. Nosotros vemos partidos de fútbol. Si hay 11 jugadores, hay más jugadores. Hay jugadores que son sustitutos. Hay muchos jugadores, pero solo 11 juegan en el partido y los otros esperan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser escogidos como jugadores. Y hay muchas personas que van a jugar partidos grandes en el World Cup, pero ellos regresan sin ni siquiera jugar en la cancha. Estos son como honores grandes que solo los que fueron escogidos pueden jugar en el partido. De igual manera, nosotros que fuimos escogidos por Dios, podemos servir para Dios, y esto es algo muy glorioso. No somos como esos jugadores que esperan su turno, sino ya estamos jugando en el partido, somos jugadores.
Si alguien que está esperando para jugar en el partido es llamado que sea jugador en el partido, ¿creen que dirían, pero es que me da pereza, no quiero jugar? No, ellos tendrían mucho honor y dirían, ¿en serio me dejarías jugar en este partido? Y harían lo mejor posible en su partido, porque no saben cuándo llegará esta oportunidad otra vez. Nosotros también. Vivir para el Señor es tener mucha gloria. Esto es algo muy sorprendente. ¿Cómo puede Dios usar a un humano como yo? Y los padres de Marcos sabían sobre esto y lo hicieron con mucha alegría. Entonces, cuando abrieron el aposento, llegaron Jesús y sus 12 discípulos. Y quizás el papá de Marco los estaban escuchando también. Jesús se moriría el siguiente día. Y este día fue su último día. Y hubo muchas cosas que Jesús quería compartir. Y por eso ese día Él hizo muchas enseñanzas. Y estas enseñanzas que hizo Jesús antes de que muriera, aparece en el libro de San Juan. Y los capítulos 13 hasta el 17 de San Juan se tratan de estas enseñanzas que ocurrieron en el aposento. Y Dios escribió todas estas enseñanzas para darnos lección. Así que vayamos a San Juan. San Juan 13. San Juan 13. Capítulo 13, versículo 4. Esta fue la última cena. Leamos desde 4 hasta 5 juntos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos con sus propias manos. ¿Y qué dijo? Si vamos a versículo 14, leamos juntos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavando los pies de sus discípulos, Jesús les dio una enseñanza. ¿Por qué lavó sus pies? En esta época, especialmente en estos sitios, los zapatos no tenían Nike o Adidas, era todo sandalias. Y las calles tampoco tenía cemento o nada. Por eso los pies de las personas eran muy sucios. ¿Ustedes podrían tocar los pies de otros fácilmente? Después de tocar los pies de alguien más, van a querer lavar sus manos. Los pies eran la parte más sucia, pero Jesús los lavó. Y en versículo 14 Él dijo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué significa lavar los pies de los unos a los otros? Significa que todos somos sucios. No hay nadie perfecto.
En este mundo todos pecamos, porque estamos viviendo aquí, estamos caminando en este mundo con nuestros pies. Así que Jesús usó los pies para simbolizar el pecado. Y Jesús también dijo que las personas que son salvos son los que son lavados, los que son limpios. Pero aunque sean salvos, aún podemos seguir pecando. Por eso es que debemos lavar los pies de los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Que siempre debemos ayudar y consolar a los hermanos y a las hermanas para que ya no pequen más. Hay algunos que cuando ven que los pies están sucios lo critican y dicen, ¿por qué tus pies están sucios? ¿Por qué tú haces de esta manera? ¿Por qué tú vives de tal manera? Y hay personas que juzgan y critican a los hermanos. Pero hay otros hermanos que traen agua y los lavan. Cada uno de aquí tenemos diferente fe. A los que tienen un grande fe, puede ser que vean las cosas diferente. Y el papel de esa persona que se encuentra un problema dentro de la iglesia es no criticar, sino ayudarlo y consolarlo. Si vinimos a la iglesia y todos juzgan y dicen ese pie es sucio, el otro es sucio, ese es más sucio, entonces ¿qué pasaría en la iglesia? Pero si hay más personas dentro de la iglesia que siempre traen agua para lavar los pies de los otros, entonces todos los pies de los hermanos que estén dentro de la iglesia serían limpios. Por eso debemos bajar nuestros corazones y lavar los pies de los otros, en vez de juzgar, sino estar callados. Cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, Él no dijo, ay, tu piel huele mal, apestas, tú eres sucio. No dijo nada de eso, sino se calló y lavó los pies. No dijo ninguna cosa. Por eso una iglesia no es un lugar para juzgar los mal hechos de las personas, sino para aceptar y ayudar a consolar. Si vamos a San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dice, os améis unos a otros. También os dijo que lavemos los pies de los unos a otros. Y que amemos. Para poder amar a los otros, primero debemos tener experiencia de el amor de Dios. Primero debemos recibir el amor de Dios para poder amar. O sea, los que son salvos ya han recibido el amor de Dios y por eso ellos pueden amar a otros hermanos. Juan escribió el libro de San Juan y el libro de primero, segundo y tercero de Juan.
Y en sus libros él enseñó bastante sobre el amor. Por eso él es conocido como el apóstol del amor. Si buscamos primero de Juan, capítulo 4, versículo 19 a 20. Primero veamos versículo 19. Leamos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es amor. No es que Dios tiene mucho amor, sino que Él es amor. Y ese amor Él siempre nos quiere dar. Nosotros podemos amar porque Dios nos mostró su amor primero. ¿Cómo nos mostró el amor? Cuando fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto fue la confirmación del amor de Dios. Por la muerte y la resurrección, Dios nos mostró su amor. Por eso es que dice el trabajo de amor. Aparece en Tesalonicenses 1:3. El amor que nosotros decimos y el amor que menciona la Biblia no es ese amor entre las relaciones humanas. No es el amor entre la mujer y el hombre, sino es el amor agape. El amor agape quiere decir el amor sin condiciones. Y ese amor es trabajo. También si vemos el versículo 21, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si verdaderamente recibieron el amor de Dios, o sea la salvación, tienen que amar unos a otros. Aquí dice, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto, si ni siquiera puede amar al hermano quien puede verlo? Por eso primero tienen que recibir el amor de Dios. O sea, tienen que ser salvos primero. Y de esa manera pueden dedicarse a los hermanos. La iglesia de Tesalónica había mucho amor. Y como amaban, podían sacrificar y trabajar. En nuestra iglesia también hay niños. Y los padres se esfuerzan mucho para cuidarlos, para criarlos, porque ellos nos aman. Los hermanos que verdaderamente aman a Dios trabajan para Él y hacen servicios y se les nota, porque ellos verdaderamente aman a Dios. Y todos tenemos el Espíritu Santo. Y por eso es que podemos amar. Si buscamos Efesios 3, versículo 18 a 19. Efesios 3, 18 a 19. Leamos juntos. Seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que conocer el amor de Cristo. Pero esto no lo debemos conocer solos, sino con todos, que son capaces de comprender. El amor no se aprende por un libro. El amor se aprende por dar y recibir entre unos a otros. Cuando ven un libro y ven el significado del amor, pueden saber el amor por conocimiento, pero si quieren saber el amor en otras dimensiones, lo pueden sentir cuando lo comparten con otros. En la Biblia hasta dice que amemos los enemigos. Al principio solo amábamos a los que nosotros queremos, pero ahora hasta podemos amar a los hermanos que a veces no nos cae bien. Porque Jesús hizo de esta manera. Jesús hasta amó a las personas que estaba crucificando. Y su amor era muy profundo. Y el amor iba creciendo con todos los hermanos. Por eso el amor se aprende cuando están juntos con los hermanos. Y por medio de los trabajos del amor, pueden entender cuál es el amor verdadero. Por eso si verdaderamente quieren saber qué es el amor, tienen que estar dentro de los hermanos y las comuniones. Y tienen que hacerlo por acción, tienen que mostrar su amor. Y al pasar del tiempo se enterarán de que su amor ha crecido bastante y profundo. Por eso debemos lavar los pies de los unos a los otros y debemos amar unos a otros. Entre unos a otros significa que no es solo. Por eso si regresamos a San Juan 15, San Juan capítulo 15, versículo 1, leamos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Veamos versículo 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he mandado, que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para alabar unos a otros, primero tienen que estar dentro de la iglesia. Para amar unos a otros, tienen que estar en la iglesia.
Por eso es que Jesús nos enseñó esto, para que nos quedemos dentro de la comunión. Lo que a Dios le parece lo más hermoso es cuando los hermanos se unen juntos. Por eso no se deben de apartar de la iglesia. En versículo 4 dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dijo que Él mismo era la vid, porque el cuerpo de Jesús es la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Jesús. Alejarse de Jesús quiere decir alejarse de la iglesia. Si se apartan de la vid, no pueden llevar fruto, no pueden hacer nada. Por eso Jesús nos dijo que nos quedemos dentro de la iglesia. En versículo 7, leamos juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice que tenemos que permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros nos quedamos dentro de la iglesia y permanecemos dentro de Dios, entonces ahí podemos orar y nuestras oraciones serán cumplidos. Pero si siguen orando solo, fuera de la iglesia, Dios ha dicho que nada podrán hacer. Aunque escuchen muchas palabras, pero se apartan de la iglesia, no pueden predicar. Lo primero que deben de hacer es de permanecer en Él, estar en la iglesia. Y cuando están en la iglesia, sus corazones pueden llenarse de la palabra y así pueden orar y pueden predicar. Si quieren predicar a sus familiares, primero vengan a la iglesia. Si se apartan, no podrán hacer nada. Por eso Jesús nos enseñó sobre la oración. Y también aparece en capítulo 16, versículo 24. Versículo 24. Leamos juntos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Él dijo que tenemos que pedir en su nombre. En el nombre de Jesús. Si vemos capítulo 14, versículo 13 a 14, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Aquí dice, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que cada vez que oramos, terminamos diciendo, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Porque no lo hacemos por nombre de María, sino por Jesús. Porque aquí dice, por eso antes de su muerte, Jesús había enseñado sobre la oración también, en el aposento. Y después, desde el capítulo 14 hasta 16, Jesús también enseña que después de que suba, bajaría el Espíritu Santo para nosotros. Y verdaderamente el Espíritu Santo llegó y está con nosotros. Y
dijo que el Espíritu Santo nos guiaría hacia la verdad. Y también nos habló sobre ser unos. Tal como Dios y Jesús son unos, Él quiere que nosotros también seamos unos. Por eso antes de que Él muriera en la cruz, Jesús dio muchas lecciones. Pero mientras había estas enseñanzas, una persona no lo escuchó bien. Si buscamos San Lucas 22, 20. San Lucas 22, 19 hasta 21. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. También leamos versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Esto se refiere a Judas Iscariote. Jesús estaba enseñando sobre la Santa Cena y mencionó a Judas Iscariote. La Santa Cena tiene un significado, pero eso les enseñaré antes de la Santa Cena. Primero pensemos sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos y pasó con Jesús por casi 3 años. Judas Iscariote vio cómo Jesús podía revivir a las personas. Y no solo eso, él vio todos los milagros y escuchó todas las enseñanzas. Pero hasta el fin él nunca llamó a Jesús como su Señor. Siempre le decía Maestro. Hay personas que vienen a la iglesia de esta manera. Ellos solo vienen para escuchar la enseñanza del Maestro, pero nunca ha pensado que Jesús tiene conexión con él. Solo dice: ay, el sermón de hoy fue bien. Eso es todo, pero no relacionan a Jesús. Los que son salvos consideran a Jesús como sus dueños, como su Señor. Esto es una de las evidencias de que fuimos salvos. Los discípulos decían: yo soy el siervo de Jesús, el esclavo de Jesús. Así hablaban. En el libro de Pedro también Pedro ha dicho de esa manera. Y Jacobo y Judá, todos se llamaban a sí mismos como esclavos. Eso significa que Jesús era sus dueños. Pero ustedes están viviendo como esclavos de Dios o están viviendo como quieran. Tienen que confirmar su salvación. Porque Judas Iscariote solo fue llamado como discípulo, pero no era discípulo verdadero. Él mismo pensó que él era discípulo, pero no lo era.
nosotros también en este momento pueden haber personas que no son salvos. No sean como Judas Iscariote. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser humildes y arrodillarnos ante Dios. Y orar a Dios que por favor ayúdenos a entender este sermón. Porque el amor de Dios no solo es como un conocimiento. Solo por saber qué es la palabra amor no significa que saben sobre el amor que se siente, y para saber el amor tenemos que experimentarnos dentro de nuestro corazón y tener el corazón para lavar a otros pies y permanecer dentro de la comunión y orar. Por eso espero que no haya Judas Iscariote entre nosotros. Cuando viene Jesús, Él nos dijo que Él separaría a los justos y los justos y los injustos. Entre los justos hay algunos que no son justos, que están escondidos. Judas Iscariote también nos da una lección. Por último, regresemos a San Lucas 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo porque vosotros he estado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús estaba explicando sobre el pan y la copa. Y después de este día comenzó la Santa Cena. Hay dos ceremonias que Jesús nos mandó. No es las ceremonias del matrimonio o el funeral, sino era la Santa Cena y el bautismo. El bautismo lo haremos en nuestra iglesia en agosto. Si aún hay hermanos que han sido salvos pero no han bautizado, pueden hacerlo. Pueden ser bautizados este año en agosto. El bautismo es una ceremonia. ¿Conocen la ceremonia? Cuando en fútbol hacen un gol, entonces hacen ceremonias con los señales. ¿Quién hace ceremonia? El que hizo el gol. Si hacen la ceremonia si ni siquiera han ganado un gol, eso no es ceremonia. El bautismo es una ceremonia porque solo los que son salvos lo hacen. Si ni siquiera son salvos pero hacen el bautismo, esto sería lo mismo que un jugador de fútbol que ni siquiera hizo un gol haciendo ceremonia. Las personas se burlarían, dirían: ¿qué está haciendo? Por eso todas las ceremonias que hicieron antes de ser salvo no tienen valor, no tiene sentido. Por eso después de la salvación debemos hacer las ceremonias. Esto fue el primer mandamiento de Jesús.
Por eso si vemos en el libro de Hechos, entonces las ceremonias lo hacen después de que hayan hecho algo. Cuando un jugador hace un gol, hace la ceremonia de repente porque está tan alegre. Es para que todos estén alegres. Por eso cuando hacemos la ceremonia, los que estamos en el mismo lado, nos alegramos. Esto es el bautismo. Estas ceremonias son para mostrar la alegría que tenemos internamente hacia afuera. Por eso sobre el bautismo les enseñaré más detalles cuando llegue el tiempo del bautismo. Y hoy aprenderemos sobre la Santa Cena. Esto también es algo que solo los que son salvos participan. Los que no son salvos no deben de participar. Primero de Corintios 11, 23 a 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso hay pan y copa. Primero comemos el pan. Esto representa el cuerpo de Jesús. Y para hacer este pan, la harina tienen que hacer la masa. Y esto representa el cuerpo de Dios, porque cuando hacemos la masa lo apretamos. Y el cuerpo de Jesús también fue hecho así por nosotros. Y cuando comemos de este pan, significa que nosotros participamos a nuestra fe. Y versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. La copa era rojo, y el rojo representa sangre. Y hubo sangre que fue derramada para que nosotros seamos salvos. La vida de nuestro cuerpo está en la sangre, por eso Jesús derramó su sangre. Por eso cuando nosotros tomamos de la copa, podemos conmemorar a Jesús. Para borrar nuestro pecado, Él tuvo que derramar su sangre.
y preparar muchas otras cosas. Si vemos versículo 26, leamos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una de otras cosas que debemos aprender de esto es que queremos continuar viviendo para el Señor hasta su segunda venida. Esto es una manera para despertarnos, para que prediquemos. La iglesia enseña la muerte de Jesús. No solo que hagamos alabanzas, porque nuestro cuerpo, si una iglesia canta alabanzas pero no enseña sobre lo que ha hecho Jesús, entonces es una iglesia falsa. Y nosotros enseñaremos, tenemos que seguir enseñando la muerte de Jesús hasta su segunda venida, sobre su cuerpo y la sangre que derramó. Y la Santa Cena es un tiempo para conmemorar sobre esto y hacer la ceremonia. Primeramente, verdaderamente han sido salvos, conocen exactamente lo que quiere decir cada parte de la Biblia. Primero tienen que pensar de eso. Y segundamente, ¿están predicando este evangelio? ¿Cuántos años pasó? ¿Y cuántas personas han predicado? Si hubieran predicado una persona al año, en un año hay 365 días. Pero si solo predicamos una persona, aunque ellos vengan a la iglesia o no, nuestro papel es de seguir predicando a más y más personas. Por eso esta ceremonia es un tiempo para recordar y pensar en eso. Porque la segunda venida de Jesús está muy cerca. Y Jesús nos preguntaría, ¿a cuántas personas has predicado sobre mi muerte? Y si decimos, yo no lo he hecho, dirían, ¿por qué? Debemos enseñar y predicar sobre este evangelio, la muerte de Jesús. También si vemos desde el versículo 27 a 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La Santa Cena también tiene que ser un tiempo para reflexionar en nuestras vidas. Por eso los que no son salvos no tienen que participar a la ceremonia. Y los que son salvos, antes de tomar de la copa y comer del pan, tienen que pensar si son verdaderos cristianos. Y tener una nueva meta de que vivirían para el Señor. Si buscamos 1 Corintios 10,
16 a 17. Este es el último significado. Leamos juntos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hemos preparado un solo pan, porque Cristo es un solo cuerpo. Y participar ahí significa que somos miembros de la iglesia. Nosotros somos uno en Dios. Aunque tengamos diferentes papeles, somos unos. Por la muerte de Jesús ya hemos sido unos en la iglesia. Y cuando tomamos el pedazo de pan, podemos recordar de que somos miembros de la iglesia. Así que esta ceremonia de la Santa Cena es para conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús. Y no solo para conmemorar, sino tener meta de cómo seguir viviendo hasta su segunda venida. Y también pensar que somos unos dentro de la iglesia, dentro de Jesús. Y que antes de participar en la ceremonia, tenemos que saber exactamente si somos salvos o no. Y también pueden orar y reflexionar en sus vidas. Entonces, desde ahora comencemos la Santa Cena.